Hong Kong, agosto de 1972. Son las 14:15 horas. El aire dentro del estudio de Golden Harvest es una masa densa y sofocante, una mezcla de humedad tropical, el aroma dulce del incienso barato que los técnicos encendían para la buena suerte, y ese olor metálico inconfundible de las luces de producción recalentadas. No era una escena oficial, las cámaras estaban apagadas, los carretes de película resguardados, y el director se había retirado a su remolque para escapar del calor insoportable. En teoría era el momento de descanso, pero en los sets de aquella época, el descanso era donde se cocinaban las peores tormentas. He pasado 30 años coordinando especialistas y dobles de riesgo entre las colinas de Hollywood y los callejones de Hong Kong. He visto cómo se fabrican los héroes con edición y cables, pero también he visto cómo se entierran las verdades que no le convienen a los grandes estudios. Lo que pasó esa tarde no figura en ningún reporte oficial de producción. Los contratos de confidencialidad de la Warner Bros. Eran tan pesados como el plomo, diseñados para que nadie hablara. Pero los extras chinos, los que movían las cajas y recibían los golpes por unos pocos dólares al día, todavía lo susurran. Esta es la historia que Hollywood intentó borrar, y el detalle más importante es que casi nadie la cuenta completa. Todo comenzó 3 horas antes, durante una coreografía de fondo que debería haber sido rutinaria. En el set de Operación Dragón, la atmósfera era eléctrica, pero no por la emoción del cine, sino por el desprecio. Teníamos 2 mundos chocando de frente. Por un lado, los especialistas importados de Estados Unidos, hombres grandes, veteranos de California, protegidos por sindicatos poderosos y con un ego que no cabía por la puerta del estudio. Por el otro, los extras locales de Hong Kong, artistas marciales disciplinados, pero tratados por los occidentales como simple mobiliario humano. Entre los estadounidenses, destacaba un hombre al que llamaremos Miller. Era un titán, un ex luchador de peso completo que medía casi 1,90 m y pesaba más de 100 kilos de puro músculo y arrogancia. Miller no estaba allí por su habilidad técnica en las artes marciales. Estaba allí porque sabía cómo caer y porque los productores querían caras conocidas de la industria de Los Ángeles para validar la película. Pero Miller tenía un problema. Creía que su tamaño y su contrato le daban derecho a pisotear a cualquiera que no hablara su idioma. Durante un ensayo de una pelea multitudinaria, Miller comenzó a excederse. No era necesario golpear de verdad, pero él lo hacía. Usaba su masa para empujar con saña, para dejar marcas de moretones que no estaban en el guión. Su víctima favorita era un joven extra chino, un muchacho delgado, de mirada baja, que apenas llegaba a los 60 kilos. Para Miller, este chico era el blanco perfecto para sus bromas pesadas. Lo obligaba a repetir caídas dolorosas fuera de cámara, solo para su propia diversión, burlándose de su falta de inglés, mientras el equipo de producción estadounidense soltaba carcajadas desde las sillas de lona. El joven extra no decía nada. En el Hong Kong de los 70, quejarse significaba que no te llamarían al día siguiente, y eso significaba no comer. El silencio era su única defensa. Pero lo que Miller no había notado es que, desde las sombras del set, sentado en un banco de madera y bebiendo tranquilamente un té de hierbas, había alguien observando. Alguien que no necesitaba hablar para que su presencia se sintiera en cada rincón de la nave industrial. Bruce Lee no era solo la estrella de la película. Era, en muchos sentidos, el alma técnica del proyecto. Él veía el cine como una extensión de su filosofía, y lo que estaba viendo en ese momento era una afrenta a todo lo que él creía. Para Bruce, el set era un templo de eficiencia y respeto. Ver a un profesional abusar de un eslabón más débil no solo era una injusticia humana, era una falta de respeto al arte que estaban intentando capturar. Por algunos segundos, nadie se atrevió a respirar. Bruce dejó su taza de té en el suelo. Se levantó con una lentitud que resultaba más aterradora que cualquier movimiento explosivo. No hubo gritos, no hubo aspavientos. Caminó hacia el centro del set, justo donde Miller acababa de propinarle una patada deliberada en las costillas al extra, mientras éste intentaba levantarse del suelo. El sonido del golpe seco contra el torso del muchacho resonó en el silencio del estudio. Las versiones oficiales dicen que fue un simple malentendido de coreografía, pero los que estuvimos allí sabemos que fue algo mucho más personal. Bruce se detuvo a 3 metros de Miller. El contraste era casi ridículo. Miller parecía un edificio de carne y hueso, con los brazos cruzados y una sonrisa de suficiencia. Bruce
pequeño en comparación, vestía sus pantalones de práctica negros, sin camisa, con los músculos tensos como cuerdas de piano. En ese momento, el gigante cometió el error más grande de su carrera. Miró a Bruce de arriba abajo y soltó una carcajada. «¿Qué pasa, jefe?», dijo Miller con ese tono condescendiente de quien se siente intocable por su estatus sindical. Solo le estaba enseñando al chico cómo se recibe un impacto real. En Hollywood lo hacemos así. No querrás que tu película parezca un baile de salón, ¿verdad? El equipo de producción local guardó un silencio sepulcral. Los técnicos chinos dejaron de mover los cables. Los otros especialistas estadounidenses se acercaron, formando un círculo informal, algunos cruzando apuestas en voz baja, convencidos de que Bruce no se atrevería a poner en riesgo la producción millonaria de la Warner por un extra sin nombre. Sabían que Raymond Chow, el productor, estaba cerca, y Chow odiaba los retrasos. Si Bruce golpeaba a un miembro del sindicato de Estados Unidos, la filmación podría detenerse por semanas debido a problemas legales y de seguros, pero a Bruce Lee no le importaban los seguros en ese momento. Lo que pocos saben es lo que pasó en ese rincón del set antes de que la tensión estallara. Bruce no insultó a Miller, no perdió los estribos. Se limitó a mirar al joven extra, lo ayudó a levantarse con un gesto breve y luego volvió su mirada gélida hacia el gigante. Su voz fue un susurro que cortó el aire como una navaja. Si quieres enseñar cómo se recibe un impacto real, no necesitas usar a alguien que no puede defenderse. Úsame a mí. La sonrisa de Miller se congeló. No esperaba un desafío directo frente a todos. Su ego, alimentado por años de ser el hombre más fuerte en los sets de California, no le permitía retroceder. «Bruce, eres el protagonista», dijo Miller, tratando de recuperar el control. «No querrás terminar con un ojo morado antes de la escena final. Sería malo para el negocio». Entonces sucedió la parte que nunca debería haber salido de ahí. Bruce dio un paso al frente, entrando en el espacio personal de Miller. El aire se volvió aún más pesado. «No estamos hablando de negocios», respondió Bruce. «Estamos hablando de respeto. Si eres tan bueno como dices, deberías ser capaz de tocarme. Hagámoslo privado. Un solo intercambio, sin cámaras, sin protecciones. Si caes, le pides disculpas al chico frente a todo el equipo y te vas del set por hoy». Miller, sintiendo la presión de sus compañeros que observaban, soltó un bufido de desprecio. «Está bien, pequeño, pero si te lastimo, no vayas llorando a los productores». Lo que el gigante no entendía era que acababa de aceptar una invitación a un territorio donde su tamaño no significaba absolutamente nada. Se estableció la regla de oro del set ese día. Lo que pasara ahí se quedaba ahí. Si alguien hablaba con la prensa, si alguien intentaba filmar a escondidas, perdía su empleo de inmediato. Raymond Chow apareció en la periferia de la escena con el rostro pálido. Entendía el valor comercial de Bruce, pero también temía que el temperamento del actor arruinara el trato con Hollywood. Intentó intervenir, pero Bruce levantó una mano, deteniéndolo sin siquiera mirarlo. El mensaje era claro. Este era un tribunal marcial, no una reunión de negocios. Fíjense bien en este punto, porque aquí es donde la historia se divide entre lo que dicen los informes de relaciones públicas y lo que realmente ocurrió. Miller se puso en guardia, una postura de boxeador pesado, confiando en su alcance y en su capacidad para absorber castigo. Bruce, por el contrario, se quedó completamente relajado. Sus manos colgaban a los lados, sus pies apenas se movían. Parecía un hombre esperando el autobús, no alguien a punto de enfrentarse a un hombre que le doblaba el peso. Miller lanzó un jab de prueba, rápido para alguien de su tamaño, buscando medir la distancia. Bruce ni siquiera parpadeó. El puño pasó a milímetros de su nariz, pero Bruce no movió los pies. Solo inclinó la cabeza lo justo para que el aire del golpe le despeinara el flequillo. La confianza de Miller empezó a agrietarse. Lanzó un segundo golpe, esta vez un gancho con toda la fuerza de su hombro. El tipo de golpe que habría enviado a cualquier hombre normal al hospital. Y fue en ese momento exacto cuando el set de Golden Harvest dejó de ser un estudio de cine para convertirse en el escenario de una lección de humildad que Hollywood tardaría décadas en digerir. El sonido del impacto no fue lo que todos esperaban. No fue el choque de dos fuerzas brutas. Fue algo mucho más técnico, más preciso y mucho más aterrador. Pero eso, amigos míos, fue solo el comienzo de la tensión. Porque lo que Bruce hizo a continuación no solo neutralizó al gigante, dejó a los productores sin palabras y cambió para siempre la jerarquía de poder en esa filmación.
Miller creía que estaba en una pelea, pero Bruce estaba a punto de demostrarle que estaba en una clase, y la lección iba a ser dolorosa. Miller lanzó ese gancho con la intención de terminarlo todo. Era un golpe de demolición, cargado con todo el peso de su cuerpo y la frustración de sentirse observado por decenas de ojos que esperaban verlo fallar. El aire silbó mientras su puño surcaba el espacio, pero lo que ocurrió un segundo después no fue el sonido de un hueso rompiéndose, sino un eco seco y sordo, como el de un martillo golpeando una tabla de madera envuelta en cuero. Bruce Lee no esquivó, ni siquiera retrocedió, simplemente levantó su mano derecha con la palma abierta y recibió el impacto de lleno. Para los que estábamos allí, el tiempo pareció detenerse. Un hombre de 100 kilos de músculo acababa de descargar su máxima potencia contra la palma de un hombre que pesaba 30 kilos menos, y Bruce no se movió ni un centímetro. Su brazo estaba firme, bloqueado en un ángulo perfecto de transferencia de energía. El silencio que siguió fue absoluto. Miller se quedó congelado, con el puño todavía pegado a la palma de Bruce, sus ojos saltando de incredulidad. No era solo fuerza física, era una comprensión superior de la geometría corporal. Bruce no estaba resistiendo el golpe con sus músculos, estaba descargando la fuerza de Miller directamente hacia el suelo a través de su estructura. Pero entonces, antes de que Miller pudiera procesar lo que estaba pasando, Bruce cerró los dedos sobre el puño del gigante. Con un movimiento de muñeca casi imperceptible, una torsión que aprovechaba la propia inercia del ataque de Miller, Bruce aplicó una presión mínima en la articulación. El titán, el hombre que hace 5 minutos se burlaba del talento local, soltó un alarido ahogado y cayó de rodillas. Ahí estaba el primer gran quiebre. El gigante de Hollywood, arrodillado ante el extra y ante el protagonista, con el rostro rojo de dolor y humillación. Bruce no se regodeó. No hubo una sonrisa de victoria. Solo lo mantuvo allí unos segundos, asegurándose de que Miller sintiera la fragilidad de su propia arrogancia. No es fuerza bruta, parecía decir su mirada, es precisión, es tiempo, es saber dónde golpear y cuándo detenerse. Sin embargo, en la esquina del set, uno de los coordinadores de dobles estadounidenses, un tipo llamado Barnes que había trabajado en docenas de westerns, rompió el silencio con una voz cargada de escepticismo. Eso es un truco de circo, Lee. Estaba fuera de balance. Miller se resbaló con el sudor del suelo. En una pelea de verdad en la calle, ese agarre no te serviría de nada contra un hombre de su tamaño. Ese fue el momento en que la temperatura del estudio bajó otros 10 grados. Bruce soltó la mano de Miller y dejó que el gigante se levantara. Miller, herido en su orgullo profesional y espoleado por el comentario de su compañero, se limpió el sudor de la frente con el antebrazo. Su mirada ya no era de burla, sino de odio puro. «Tienes razón», gruñó Miller, recuperando el aliento. «Solo me tomaste desprevenido. Vamos a hacerlo de nuevo, sin agarres, sin llaves, solo golpes». Bruce asintió lentamente. Dio 2 pasos hacia atrás, dándole espacio a Miller para que se estabilizara. «Una oportunidad más», dijo Bruce, «pero esta vez, si te golpeo, no habrá una tercera». Miller se puso en una guardia más cerrada, más técnica. Sabía que no podía confiar solo en su peso. Se movió lateralmente, tratando de encontrar un ángulo, mientras el equipo de producción se apretaba contra las paredes para no perderse ni un detalle. Raymond Chow, el productor, estaba a punto de intervenir, pero se detuvo al ver la expresión de Bruce. No era la expresión de un actor, era la de un hombre que estaba a punto de dictar una sentencia definitiva. Miller se lanzó al ataque con una combinación de 1-2. Fue un ataque rápido, profesional. Bruce esquivó el primer golpe con un movimiento de cintura que pareció desafiar la columna vertebral humana, y en el espacio de tiempo que hay entre un parpadeo y otro, ocurrió el segundo payoff, el que se convertiría en leyenda en los pasillos de Golden Harvest. Bruce no lanzó un golpe largo, no hizo una patada espectacular para la cámara. Se plantó frente a Miller, a una distancia de apenas unos centímetros. Su puño derecho estaba casi pegado al pecho del gigante, y entonces, sin retroceder el brazo, sin tomar impulso, ejecutó lo que más tarde el mundo conocería como el golpe de una pulgada, pero con una intención que no era de demostración, sino de finalización. El impacto fue como una explosión controlada. El cuerpo de Miller, con sus 100 kilos de peso, salió proyectado hacia atrás como si hubiera sido golpeado por un pistón hidráulico. Sus pies se despegaron del suelo y voló casi 2 metros hasta estrellarse
contra una estructura de madera que formaba parte del decorado de la fortaleza del villano Han. La madera crujió y se astilló bajo el peso del especialista, quien cayó al suelo como un saco de arena, completamente sin aire, con los ojos en blanco y la boca abierta intentando succionar un oxígeno que sus pulmones ya no podían procesar. El silencio que siguió no fue de respeto, fue de puro terror. Los estadounidenses que antes apostaban y se reían estaban pálidos. Barnes, el coordinador que había gritado que era un truco, retrocedió 2 pasos, incapaz de articular una palabra. Bruce Lee permaneció en su lugar, con el puño todavía extendido. Su respiración era rítmica, perfecta, como si acabara de terminar una sesión de meditación en lugar de neutralizar a un peso completo de un solo golpe. Bruce caminó lentamente hacia Miller, que todavía se retorcía en el suelo tratando de recuperar el aliento. No lo ayudó a levantarse. Se detuvo frente a él y esperó. Cuando Miller finalmente pudo enfocar la vista y sentarse, Bruce señaló al joven extra que seguía observando desde un rincón temblando. «Le debes una disculpa», dijo Bruce con una calma que resultaba más imponente que cualquier grito. Miller, con el pecho todavía ardiendo y el ego reducido a cenizas, bajó la cabeza. Frente a todo el equipo, frente a los técnicos chinos y sus propios colegas de California, el gran titán de Hollywood tuvo que pedir perdón. «Lo siento», murmuró con voz quebrada. El extra asintió apenas, pero su rostro había cambiado. Ya no era el rostro de una víctima, sino el de alguien que acababa de ver cómo el equilibrio del mundo se restauraba ante sus ojos. Pero aquí es donde la historia toma su giro más cínico y realista. En cuanto Bruce salió del set para volver a su camerino, la maquinaria de los estudios se puso en marcha. Raymond Chow y los representantes de la Warner Bros. Se reunieron de inmediato. No podían permitir que esto se supiera. Si la noticia de que su estrella principal había tenido un altercado físico real con un doble de riesgo estadounidense llegaba a los sindicatos de Los Ángeles, la película podría ser boicoteada. Peor aún, si se corría la voz de que un actor asiático de 65 kilos había humillado y neutralizado al mejor hombre de los coordinadores occidentales, la reputación de invulnerabilidad que Hollywood vendía al mundo se vendría abajo. Esa misma tarde, se recogieron todos los rollos de película que pudieran haber capturado algo, aunque las cámaras estuvieran oficialmente apagadas. Se obligó a cada testigo a firmar un anexo de confidencialidad adicional. A Miller se le ofreció un bono considerable y se le envió de regreso a California al día siguiente bajo el pretexto de una lesión de entrenamiento. En los registros oficiales de la producción, Miller simplemente desapareció del equipo de especialistas por motivos de salud. Años después, cuando se les preguntaba a los involucrados, las versiones variaban. Los estadounidenses decían que fue un accidente de ensayo, que Miller se tropezó con un cable, pero los locales, los que no tenían contratos millonarios que proteger, contaban la verdad en los callejones de Kowloon. Contaban cómo el pequeño dragón no solo había peleado por su honor, sino por el de todos ellos. El problema de una tarde como esa es que la verdad no cabe en los archivos de una oficina. Sin videos, sin registros de prensa, solo queda la memoria de los que estuvieron allí. Pero esa memoria es poderosa. El set de Operación Dragón nunca volvió a ser el mismo después de ese incidente. El desprecio de los especialistas extranjeros desapareció. Hubo un respeto nuevo, un silencio diferente cada vez que Bruce Lee entraba a escena. Ya no era solo el actor que les daba órdenes, era el hombre que les había demostrado que la jerarquía del poder no se dicta en una oficina de Los Ángeles, sino en la integridad de cada movimiento. Al final, la verdadera maestría de Bruce Lee no se demostró en las coreografías editadas que vemos hoy en día en televisión. Se demostró en la oscuridad de ese estudio, cuando nadie estaba mirando para aplaudir. No peleó por ego, peleó para demostrar que la técnica, la precisión y sobre todo el respeto siempre superarán a la fuerza bruta y la arrogancia. Hollywood pudo haber silenciado los informes, pudo haber borrado los nombres de los testigos de las nóminas, pero no pudo borrar el impacto de ese golpe de una pulgada en la memoria colectiva de la industria. Bruce Lee no solo detuvo una pelea, detuvo una forma de pensar, y aunque el mundo solo vea al héroe en la pantalla, los que conocemos los bastidores sabemos que el hombre real era mucho más impresionante que el mito, porque el mundo puede dudar de las historias, pero quien estuvo allí, quien vio a Miller volar por los aires y luego pedir perdón, nunca, jamás, lo olvidó. El silencio de Hollywood fue, irónicamente,
su mayor reconocimiento. Tuvieron miedo de la verdad que sus cámaras no pudieron capturar.